mecánica del suelo. Vos me estás diciendo que es la profundidad donde realmente voy a tener una tensión que va a soportar la tensión necesaria, tensión que sería sobre qué estamos, cuál es la, o sea, cuáles son las o sea, cómo yo defino en qué ay, no me sale la palabra, Gustavo, estamos bien, me distraje. No sé. De la carga, de la superficie, que es menos 5 metros. A menos 5 metros, ¿qué voy a encontrar? Vos me estás diciendo, pero ¿qué unidades voy a encontrar ahí? ¿Que va a soportar cuánto? Vos estás hablando de las cargas del edificio. ¿Qué es una carga? A todos va, no solamente a El ella. peso transmitido. Habla más, pues aparte me estoy quedando sordo, me parece. El peso transmitido. El peso, ¿y el peso qué es? Ejerce presión sobre Muy el bien, suelo. pero ¿qué unidad es peso? Kilonewton. Kilo sobre metro cuadrado. Kilogramos. Entonces tenemos kilogramos. ¿Sobre qué superficie? Cuando hablamos superficie, ¿qué unidad estamos trabajando? Metros cuadrados. Si no es metro cuadrado, voy a la... O sea, yo tengo que saber, pues estoy hablando sobre una superficie que se llama centímetro cuadrado porque es la potencia mínima donde yo tengo que tener una carga porque es el peso del edificio. ¿Quién puso eso, peso del edificio? ¿El qué? No sé, apareció peso del edificio, no sé quién me lo escribió. Bueno, No. entonces ustedes ponen directas, base aislada, zapata corrida, losa estructural. Ahí quiero que me expliquen eso. Indirectas. Losa estructural, ¿por qué la llaman indirecta? Porque antes de distribuir la carga al suelo, se tiene una desviación por la vía No te escucho nada. No sé si es mi micrófono. porque descarga o distribuye su carga, todo lo que recibe, no directamente del elemento, o sea, de la columna o del tabique, sino ¿Pasa que por dónde? por un elemento de transición que sería la viga de fundación. La vía de fundación y después. ¿Y cómo trabaja el pilote? A la compresión. Para todo. Pobre Martín parece que tuvieron, no estoy tomando examen. Quiero que si entendieron todos el sistema de fundación. Después vamos a hablar sobre ¿Es el por tema de los repartición de cargas? Sí, yo reparto cargas, pero ¿cómo trabaja el pilote solito, pobrecito? Compresión, puede ser. Sí, trabaja con presión, pero sus paredes, ¿qué esfuerzos va a aguantar? Cuando yo pongo cada 2 metros y medio de diferencia a cada pilote, según reglamento, ¿qué voy haciendo con la tierra? ¿La voy? Compactando. Lo voy comprimiendo y la voy compactando. O sea, Claro. ¿qué le estoy sacando? Aire. Pobre Martín, te estás tragando todo. Matías, habla también. Sí, sí. Bueno, entonces, la idea es que pilote sí es una indirecta. Ahora dice losa estructural. Las plateas iniciales que toman la totalidad de la superficie a construir. No entiendo nada. ¿Quién me lo sabe? Martín, ¿quién más está con vos?
¿Vos sos 31? Sí, sí, está Hola, ahí. sí, yo también soy 31. Ah, tenés razón, Guido. Cuando ustedes escriben losa estructural, indirecta, a ver, ¿qué es? Olvídense las columnas que tiene. Bueno, por ahora, cuando yo hago una losa, ¿qué características tiene el suelo? ¿Cómo elijo aparte? Porque no les hice esa pregunta tampoco sobre pilotes. Le dije, no sé qué características tenía el pilote, pero sobre, ¿para qué elegiría como fundación una losa estructural? Bueno, nosotros tuvimos la clase del sábado con Gustavo, que él explicó el tema de la losa estructural, que lo que hacía era que Ya si sé, tenés un... Gustavo, estoy segura que Gustavo y yo lo sabemos. Sí, sí, No sí, me cabe pero duda. por eso Yo justamente creo se que si ustedes lo habló el entendieron. sábado de eso, que era que la columna y el tabique iban ¿cómo se llama? A transferir la carga de las vigas y las losas y, digamos, toda la estructura a las losas estructurales en 360 grados. Por eso es que decíamos, que él decía que es principalmente por eso que es indirecta la transmisión de cargas. Claro, y se Bueno, elegiría, por ejemplo, en este caso, en el gobierno se elige no te escucho, el que está hablando más alto, por favor. que se elige, en este caso, la losa estructural cuando tenés un suelo de características expansivas, por ejemplo, o en el que, no sé, por ahí te conviene poner una platea para distribuir mejor las cargas o que sea más uniforme en todo el perímetro. Yo no hablé de losa estructural, yo hablé de platea de fundación. Sí, sí, está con otro nombre, pero... Está con otro nombre porque en las definiciones, discúlpame, del Torrojas, que es español, dice bloque estructural, que sería, y hay otros libros que hablan de losa estructural, pero no encontrás platea. Eso te lo entiendo. Ahora, lo que te quiso haber dicho, Gustavo, cuando te explicó platea, es que cuando vos tenés, como ahí tenés varias columnas y haces todos los momentos y toda la parte como es, de la misma columna, te hace una situación de punzonamiento, conviene que contenga a todos esos esfuerzos mucho más grande que poner una base aislada o zapatas corridas. Pero aparte, ¿qué características de lo que no me hablaron, porque arriba lo tienen dibujado, tiene el terreno? ¿Por qué voy a elegir? Es arcilla expansiva porque se Bueno, ve si lo saben, díganlo, aunque sea desordenado, pero voy a elegirlo ¿por qué? Porque, ¿qué les explicó Gustavo sobre arcilla expansiva? Y lo que pasa es que cuando se humedece o cuando recibe agua por las lluvias, crece en volumen, sí. O sea, aumenta mucho el volumen de la arcilla. O sea, y que genera cuando... una expansión. Claro, aumenta la superficie. Sí, sí. Y en ese caso... O sea, y se produce un gran momento, o sea, si se expande, se deforma ese suelo, la arcilla. Y cuando se seca, se va a la humedad, ¿qué sucede? Y se empieza a comprimir, pierde volumen, se hace más chica. Muy bien. Y si yo quiero mostrar cómo es una platea, no sé, a ver qué sigue para abajo, por ahí me estoy adelantando. Próxima lámina. Abajo. Ah, no. Bueno, espera, lleguemos ahí. ¿Llega la otra? Volvamos a la otra. Esto es lo que vi. Entonces, una platea, ¿cómo va a ser? ¿Quién toma la tracción y quién toma la compresión? Una platea, la tracción, la parte de abajo de la platea. Claro, si la arcilla se expande, claro, si la arcilla se expande tendría que ser al revés, como suele pasar en las vigas, que lo que hace es comprimirse arriba y traccionarse abajo. Si la arcilla se expande en una época en la que está lloviendo, sería al revés, claro, en las vigas. Entonces, ¿cómo soluciono el tema de los hierros? Lleva doble armadura. Muy bien, se ha ganado un alfajor. Un día
cuando espero que sea pronto, si no la deuda va a ser muy grande. Muy bien, es una doble armadura. ¿Comprendido? Vamos para abajo. Y acá... Perdón, quiero una ver consulta, Claudia. Sí, no. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que corregir en lo que sería la losa No, estructural? no, ¿El tema de la no, armadura? no es ¿Hacer una como un pequeño losa, corte no para es una losa mostrarla? estructural. En realidad, vos me tendrías que dibujar ahí no solamente las columnas, sino cómo están colocados los hierros, mostrándome que es una losa de fundación. Claro, ok, perfecto. ¿Entiendes? Es una placa, yo hablaría de placa de fundación. Y no entra entre las indirectas. Es un criterio mío, porque leyendo distintos libros de estructurales, y eso, bueno, eso es una charla que tendrías con Gustavo, que a veces lo hablamos y a veces uno sigue corriendo, si realmente es indirecta. Para mí no es indirecta, es una placa que me desvía todas las fuerzas en formas iguales, y donde yo tengo tabiques o columnas voy a poner refuerzos, que son esos vigas de fundación también, refuerzo. Voy a tener que reforzarla, porque el punzonamiento no trabaja, toda la placa esa no va a trabajar a punzonamiento. Cuando vean en hormigón, en estructuras, no sé, supongo 2, van a trabajar lo que es punzonamiento. O sea, una columna es fácil, una columna que tiene una carga, esa carga sobre lo que es una placa de fundación, va a tratar de ¿qué? De meterse más adentro del hormigón. Claro, de atravesarla. Reforzarla, entonces se llama viga de fundación, porque ustedes tienen la carga, si tengo 10 pisos, ¿sí? Tengo 10 pisos, piensen toda la carga que tengo de los demás pisos, de las columnas, porque la columna de arriba es más chica, pero la columna de abajo, si arriba mide 20, abajo puede medir, si hacemos realmente, o sea, un dibujo de esa columna, abajo mide 1 metro, pues está soportando todas las cargas. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, a su vez, Sí, sí. tengo un punzonamiento, eso tiene que ir unas vigas de fundación. Entonces, se hacen vigas de fundación, que normalmente tiene abajo tienen que soportar la tracción con mucho más acero, y arriba, que aguanta compresión, lleva menos hierro. Después le voy a hacer un acopio de una obra que estoy haciendo que es muy interesante, pero y de obras donde tengo plateas, porque las plateas no solo pueden medir 20 centímetros, pueden medir 3 metros, 4 metros. Si ustedes ven de repente las plateas que hay en Puerto Madero, ¿sí? No es un tema de antigüedad, tiempo, forma, sino es conscientes que esto que ustedes acá, esto que están acá manejando, es que el suelo es lo primero que tienen que saber. ¿Sobre qué están? O están sobre agua. Por eso están mostrando esto. ¿Se entiende? Sabiendo todo eso, ahí empiezo mi proyecto. Estoy haciendo un concepto total de la obra, de cómo me voy a manejar. Vamos a la siguiente página y me pongo los lentes para ver. Y cuando me ven con los más oscuros, chao, veo mucho más. Bueno, diseño de la fundación. ¿Qué quisieron contarme con esto? Esa no es igual, no es Ponga la otra. Decime que no. Decime, Claudia, no. No es esta planta, ni la mires, Claudia. Pues yo la miré, por eso te llamé. Bueno, eso no es un poco de la documentación, digamos. Marcamos los ejes. Miren, yo les voy a pedir un favor. Primero ábranme más el plano. Espera, un minutito, Clau. Sigue.
Pasar a la lámina anterior. Déjame agregar algo, igual esa no es la lámina que nosotros corregimos, cambiamos, hemos hecho con bases aisladas, que cambiamos y hicimos con Me pilotes. dijeron, chicos, Pero que por eso no eso, era de ellos. yo quiero ver, Esa no se puede. la primera. La primera, donde estamos hablando de mecánica de suelos. Ahí, suelo que les tocó a ustedes, es capa de potencia menos 5 metros. ¿Sí? Por otro lado, en el rótulo, falta que ustedes pongan el número de grupo y los integrantes. ¿A ellos les mandamos alguna vez el rótulo? Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Cuando decimos capa de potencia menos 5, entendemos que recién a 5 metros tenemos una superficie apta como para que soporte la presión de nuestra estructura, ¿no? Así es. Digo, Sí. ¿no? Cuando el estudio de suelo da que mi capa de potencia está a menos 5, ¿yo efectivamente hago el agujero hasta menos 5 o hago por las dudas a menos 6? No, lo vas a hacer a menos. Depende del tipo de fundación que hagas, pero A ver, esperá. vas a bajar un metro más. Cachito. Depende de fundación. Si haces pilotes, puede ser que bajes Ok. un metro más. Espera, cachito. ¿Qué significa eso que acabas de decir? Hago el agujero. O sea, preparo, Ya, claro, que hinca preparo, el pilote. digamos, claro. Porque depende del muestreo cómo se lo hacen. Me Porque surgió esa si duda vos- porque, como Mirá, dije, Mati, te voy a explicar una cosa. Cuando vos le pedís al ingeniero, yo ahora no tengo a mano, espero antes del fin de curso, faltan tres clases nada más. Te muestro cómo es. Siempre normalmente te dan, vos le pedís a menos 6 el estudio de suelos y siempre te dan se van a menos 8 para saber si debajo de las menos 6 claro. no tenés agua. ¿Se entienden? Son por golpes, por estructura, se hace con un teodolito, ¿cómo se llama? Bueno, hoy estoy mal, estoy pobre de vocabulario. Está bien, básicamente mi idea era si por más seguridad puedo optar por ir un poco más abajo. Pues, te digo, depende de lo que te diga el geólogo o el ingeniero. Ok. Siga usted, Gustavo. Discúlpeme, arquitecto, que lo interrumpí. Sí, para que estoy corrigiendo una barbaridad que estoy viendo. ¿De cuál? En la ¿De esta entrega- lámina? No, en la entrega del grupo 25. Ah, bueno. Pero por lo menos, a mí lo que me importa, chicos, a Gustavo y a mí, en realidad, es que ustedes trabajemos. Como verán, no nos molesta trabajar tampoco afuera de clase, más ahora que no estamos en la presenciabilidad. Pero el hecho que ustedes trabajen nos da la oportunidad y que todos miren, es que puedan empezar a leer y comprender las informaciones que nosotros le damos. Como estas mismas preguntas que tenías, Matías, pero yo puedo fundar a menos 6. No, vas a poner tu punta de pilote, te va a dar a menos 6. Vas a encarar a menos 6. No te vas a ir a menos 7. Ok. Porque eso es lo que te dice el plano. Por eso hay un plano de fundaciones que dice menos 7. Y está acotado, según replanteo, que eso es lo que tendríamos que ya estar en ese. Siga, Gustavo. Con respecto a este dibujo, no es que hay un terreno A, un terreno B y un terreno C. El terreno es el mismo. Lo que pasa es que tiene diferentes capas. En realidad, en este dibujo tendría que ponerse capa A, capa B, capa C. ¿Se entiende?
otro lado, no tiene ningún sentido dibujar A, B y C y no explicar qué es cada una. Porque la capa A puro generalmente es tierra vegetal. Y eso tendrían que haberlo dicho ahí. La capa B, que puede ser muy variable en cuanto a espesor, puede ser arcillas. La capa C puede ser tosca, o no. A ver, ¿qué significa esto? Lo importante es que ustedes sepan que en un mismo terreno, a medida que nos vamos profundizando, va a haber diferentes tipos de capas. ¿De qué van a estar compuestas esas Claro, capas? depende Es de muy la variable. zona, de todo eso. Claro, claro. Por ejemplo, tomamos la ciudad de Buenos Aires. Si alguien cree que la ciudad de Buenos Aires es homogénea en sus capas, está totalmente equivocado, pero totalmente, de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires, si vos tomás una muestra de suelo en Monte Castro, Sí. Sí. bueno, Monte Castro es la zona más alta de la ciudad de Buenos Aires, de altura con respecto al nivel del mar. Por eso se llama, ¿por qué? Porque es un monte, Monte Castro. Entonces, si analizamos las capas a 10 metros de profundidad del Monte Castro, 10 metros de profundidad, vamos a tener unos suelos para fundar mucho más, con mucha más resistencia por Madero. ¿Por qué? Porque en Puerto Madero, a 2 metros de profundidad encontrás agua. Y tenés que irte a 30 metros o a 40 metros para encontrar un sedimento rocoso. ¿Sí? Por eso yo soy enemigo de que ustedes pongan capas, porque depende en qué parte de la ciudad de Buenos Aires, depende en qué terreno. No es lo mismo, vuelvo a repetir, Puerto Madero que Monte Castro, que Núñez, que Nordelta. ¿Sí? O sea, se van a encontrar con miles de capas diferentes. Gustavo, le hago una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que correspondería que pongamos? Terreno A en vez de terreno A, poner, no sé, tierra fértil, en terreno B poner otro tipo. Capa, por ejemplo, lo que sí es seguro, es que los primeros 50, 70, 80 y hasta a veces 1 metro de profundidad estamos en terreno fértil, es decir, tierra vegetal. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque si es un terreno virgen que nunca se construyó, la naturaleza misma a través de los años se encarga de generar esa capa de tierra. ¿Sí? Se va agregando. ¿Sí? Se va agregando. ¿Arriba de qué? Arriba de lo que sea. Y si no, fíjense, los terrenos baldíos, cómo empieza a crecer un bosque de 2, 3 metros de alto si no se lo corta. Bueno, entonces, esa capa vegetal está presente en la mayoría de los terrenos, salvo que, no sé, que estemos en Talampaya, que es árido, y bueno, la capa de tierra vegetal no está. Y hay que generarla a propósito, si queremos hacer un cultivo. Pero si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, la única capa de la cual estamos seguros es la primera, que es capa A, tierra vegetal. Después, lo que tenemos que decir es que hay capas. ¿Cuáles? Son un montón. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque sucede que las capas del terreno son muy distintas. O sea, la ciudad de Buenos Aires está regada por una cantidad de ríos subterráneos, que fueron casi todos entubados. La gran mayoría están entubados. Pero, ¿qué significa que estén entubados? Que hay valles. Donde hay un río,
o un arroyo, hay un valle de inundación, que se formó durante millones de años. Si yo perforo a 2 metros del curso del río, voy a tener un tipo de capa de terreno o de suelo. Si perforo a 100 metros del río, voy a tener otro. ¿Se entiende? Por eso es muy difícil en un solo dibujo poder definir cuáles son las capas de un suelo. Lo que sí tenemos que saber es que el suelo está compuesto de muchas capas. Eso sí. Claro, entonces podríamos omitir esa parte porque en realidad es muy Sí, genérico. es genérica. ¿Se escucha? Es genérica. Y no es la aplicación de ustedes. Eso sí, donde dicen campo de potencia, es la profundidad a la cual encontramos una tensión del suelo capaz de soportar las cargas del edificio con una fundación eficaz y económica. A partir de esta es que las cimentaciones pueden dividirse en superficiales, poco profundas y profundas. ¿Usted vio la teórica mía de fundaciones? Sí, sí. No sé si. Yo no la hice. Sí, ahí me puso Facundo, que es el que hizo la lámina esta, dijo que la sacó de ahí. De clasificar las fundaciones, ¿no? La manera más sencilla es cuando hablan de indirectas e indirectas. Como decía Claudia recién, muy superficial. Pero, la mitad de la biblioteca dice que es indirecta. Y la otra mitad de la biblioteca dice que es directa. Lo importante no es clasificar, sino entender cómo funciona una platea de fundación. Una platea de fundación es una fundación superficial. Es decir, vale decir que la carga que aparece, lo voy a dibujar arriba del dibujo de ustedes. En este caso, lo que ustedes ponen losa estructural, que sería platea. ¿Sí? ¿Cómo se reparten las cargas? Bueno, se reparten en todas las direcciones. Pero, fundamentalmente, se reparten en 2 direcciones. En esta y en esta. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Será que tiene que ver con el tema de las columnas? No, en realidad tiene que ver con la armadura. Debe ser por la flexión, ¿o no? ¿Cómo? Por la flexión. No es por la tensión. Es por la disposición de las armaduras. Ustedes colocan una malla que va en 2 direcciones. Sí. Entonces, eso hace que fundamentalmente haya una repartición de la carga en esas 2 dimensiones en las cuales está actuando la armadura. Sobre todo, si no hay una presencia de arcillas expansivas. Es decir, ¿para qué se usa una platea? No solamente se usa en un suelo de arcillas expansivas. Una platea se usa en qué tipo de suelo o con qué tipo de resistencia de suelo. Suelos blandos, tal vez, perdón, me metí, pero no sé si para todos. No, me parece que al Blando. revés. Aquí se llama suelo blando. No sé, en terrenos con poca densidad. Poca densidad.
Estoy Con ayudando. mucho aire, con aire, por decirlo. De un modo. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar siempre en una fundación? El área. Resistencia. El área. El peso del edificio. Es decir, que le despejamos F y F es igual a P sobre sigma. Si sigma tiende a 0, F ¿a qué tiende? Sí. Infinito. A infinito. Exacto. Es decir que cuando ustedes tienen un terreno que tiene muy poca resistencia, estamos hablando de 0,5, 0,6, y tenemos esta cantidad de columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quisiéramos hacer bases aisladas, las bases serían tan grandes que se tocarían unas con otras. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque sigma tiende a 0 y F tiende a infinito. Por eso aparece la platea de fundación. Es la Es resultante, una fundación, ¿cómo? que digamos que es la resultante de la extensión de cada una de esas bases, que es la sumatoria, Claro, básicamente. claro, vendría a ser como la unión de todas esas bases. ¿Para qué voy a hacer un montón de bases que se van a tocar unas con otras? Para eso hago una losa grande, una platea, como lo llaman ustedes, una losa estructural, ¿sí? Ya está. ¿Me entienden? Ahora, como primer, lo primero que tenemos que obtener como dato es sigma, o sea, la resistencia del suelo, para poder saber cuánto vale F o no. Claro. Y eso lo tienen, ¿por qué? Porque hicieron un estudio de suelo. Claro. Y en el estudio de suelo detecta perfectamente qué es lo que sucede. Si es un suelo de resistencia expansiva, si es un suelo de poca resistencia, pero de arcillas comunes. Entonces ustedes, con respecto al estudio de suelos, el ingeniero que hace el cálculo de las fundaciones, es el que más lo va a aconsejar sobre qué tipo de fundación, de acuerdo al tipo de edificio que ustedes van a generar. Y vuelvo a repetir, la platea de fundación es una fundación superficial. ¿Superficial por qué? Porque abarca una gran superficie. ¿Y superficial por qué? Porque muchas veces va en la superficie, no es profunda. No es profunda. Pero muchas veces, Por ende no entran indirectas. sí, también entran indirectas. ¿Por qué? Porque la carga que viaja por la columna se desvía y se conduce a través de la platea. Por eso, vuelvo a repetir, tenemos la mitad de la biblioteca a favor, la mitad de la biblioteca en contra. En el aspecto del desvío de cargas, es indirecta. En el aspecto del impacto sobre el suelo, es directa. Depende en qué parte del análisis nosotros metemos el lápiz. ¿Se entiende? Pero lo que no hay ninguna duda es que la platea es una fundación de gran superficie. ¿Sí? Ojo que estoy hablando de gran superficie. No estoy diciendo el espesor. Pero como bien dijo Claudia hace un ratito, una platea puede tener un espesor de 6 metros, por ejemplo. Y ese espesor de 6 metros, en ese espesor de 6 metros, yo hago 3 subsuelos de cocheras dentro de la platea de fundación. Obviamente estamos hablando de fundaciones complejas, fundaciones económicamente caras, ¿sí? Pero que el valor del terreno justifica hacerlo. O sea, por ejemplo, estamos trabajando en Puerto Madero, un departamento en Puerto Madero no puede tener menos de 3 cocheras. No puede tener menos. ¿Por qué?
Bueno, porque el poder adquisitivo de la gente que compra en Puerto Madero, los tipos tienen 3, 4 autos. Gustavo se va a cortar, queda menos de un minuto. Sí, sí. Igual yo tengo una duda que ahora te pregunto con respecto a este tipo de plateas de Puerto Madero, ese tipo de cosas. Dale. Acordate de la pregunta y la vemos en el próximo Zoom. ¿Ok? Dale, perfecto. Bien, entonces